Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva entrevista traída a ustedes por El Desconcierto. Mi nombre es Sebastián Reyes, soy periodista de este medio y hoy tendremos la primera de las que esperamos sean muchas conversaciones constituyentes con miras a la elección de abril, donde se verá quiénes estarán a cargo de redactar esta nueva constitución. Hoy, para comenzar con esta serie de diálogos, tenemos como invitado al abogado constitucionalista y también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Baza. Ahí se debería estar conectando en un ratito, si la tecnología nos lo permite. Ahí está Jaime, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Parece que me caí Bien, entre bien. medio, ¿no? Ah, Parece que me caí entre medio. sí, no, pero ahí está bien, ahí te estamos viendo. Te agradecemos por tu tiempo y por estar aquí con nuestra audiencia en este primer capítulo de estas conversaciones constituyentes. No, gracias a ustedes por la invitación. Antes de pasar al tema que nos convoca, Jaime, quiero que toquemos un poco lo que ha sido la noticia de la semana. Los menores de edad del centro del Sename de Talcahuano que fueron baleados por oficiales de carabineros. Para esto me quiero remontar a las primeras semanas, las semanas iniciales del estallido social en 2019, cuando el presidente Piñera decretó el estado de emergencia y tú acudiste a la Comisión de Derechos Humanos del Senado para advertir, y voy a citar textual, lo que estamos viendo en las calles es violencia estatal de facto. No hay ningún respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo hoy los jefes militares. ¿Qué pensabas en aquel momento y qué piensas ahora ante la tardía reacción otra vez del gobierno y la salida de Mario Rosas finalmente? Bueno, en octubre de 2019, cuando estalla la revuelta, para mí al menos era muy evidente que el instrumento del estado de excepción constitucional estaba siendo utilizado con fines políticos, ¿verdad? Hasta ahora los estados de excepción habían sido invocados principalmente para hacer frente a catástrofes naturales, ¿verdad? De terremotos, incendios, erupciones volcánicas incluso, pero nunca con fines políticos. Claro. Y en ese momento, cuando el estado de emergencia fue invocado por el presidente de la República para reprimir básicamente a los manifestantes, a mí me quedó muy claro que había que hacer algo y había que mirar con mucho detalle, con lupa, la regulación jurídica de esa situación, ¿verdad? Que es una situación anómala de excepción. Y me encontré con varias sorpresas que durante mucho tiempo habían estado ahí un poco larvadas, un poco escondidas, eh, especialmente en lo que dice relación con el link, ¿cierto? El vínculo que hay entre las atribuciones que la Constitución le da al presidente durante el estado de excepción y las atribuciones que la ley le da a los jefes de la defensa, que son atribuciones distintas y que tienen fuentes jurídicas distintas. Y la única forma de que se conectaran entre ellas, ¿verdad? Para que los jefes de la defensa pudieran ejercer las atribuciones excepcionales del presidente, es que el presidente las delegara expresamente. Y eso no lo hizo. Y como no lo hizo, se corta de alguna manera la cadena de mando, se rompe la cadena de juridicidad, eh, y lo que vimos efectivamente desplegado en las calles fue violencia estatal. Ahora, es interesante ver cómo desde entonces las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Claro. Eh, la regulación del estado de excepción viene de la dictadura, ¿verdad? La ley es del 85, fue reformada en el 90, pero todavía en dictadura, en enero, febrero del 90, y representa una forma de entender el manejo del Estado durante la excepción desde una perspectiva militarizada. Piensa que la Constitución no tiene ningún estado de excepción civil. En cualquier Claro. estado de excepción, sea guerra, catástrofe o problema sanitario, quien se hace cargo del territorio es el jefe de la defensa. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque no todas las emergencias son armadas. Y lo que hemos visto en el último tiempo con carabineros, especialmente con los chicos en Talcahuano, son, creo yo, básicamente dos cosas. Primero, como sociedad nos acostumbramos a relativizar las violaciones a los derechos humanos. Nos acostumbramos a decir, bueno, pero algo habrá estado haciendo el chiquillo que el carabinero le disparó. El carabinero no le disparó espontáneamente, algo habrá estado haciendo. Y eso es relativizar las violaciones a los derechos humanos. Y por alguna razón eh, lo tenemos muy metido en la cabeza, ¿verdad? Como si fuera normal relativizar las violaciones a los derechos humanos y no es normal. Yo creo que es uno de los principales aprendizajes del proceso constituyente. Vamos a Lo que pasa es revisar que la cosas que no gente son igual, normales.
la gente igual lo ve diariamente, se ve todos los viernes, digamos, se veía antes y ahora post pandemia. Exactamente, y lo estamos viendo hoy día mismo también, ¿verdad? Hoy día mismo está ocurriendo acá en Valparaíso, en Santiago de nuevo. Bueno, y el segundo punto que yo creo que es importante, a propósito de Carabineros, es que eh, Carabineros despliega su fuerza en el territorio, especialmente en los lugares donde hay desórdenes públicos, yo diría que principalmente con un afán de castigo, ¿verdad? Y esto está, por lo demás, recogido en varios de los informes internacionales que surgieron después de la revuelta. Carabineros no busca controlar el orden público. Carabineros busca sancionar a determinados manifestantes para desincentivar la protesta social. Claro. Y eso es violación de derechos humanos, ¿verdad? Porque Carabineros no tiene facultades para castigar. Para eso están los tribunales. Carabineros no es juez, ¿verdad? Y esa forma de desplegar la fuerza estatal no está directamente vinculada con la protección del orden público en las calles, sino que está más vinculada con la protección del orden social. Y por eso es tan interesante ver que Carabineros no reacciona de la misma manera cuando quienes se manifiestan son camioneros que defienden el actual orden social, a cuando se manifiestan estudiantes, pobladores o trabajadores que se manifiestan en contra del orden social. Hay una discriminación ahí por parte de Carabineros. Después de eso, después de esa instancia donde tú fuiste al Congreso, vino el famoso Acuerdo por la Paz, donde se establecieron los polémicos 2/3 que hoy la parlamentaria Vallejo está peleando en el Congreso con su proyecto. En ese momento tú señalaste que el quórum de 2/3 era muy alto, pero que, y voy a citar de nuevo, como el órgano constituyente no será binominal, será muy difícil que opere como una trampa ese quórum. ¿Qué piensas de esto? ¿Realmente puede ser efectivo para dar mayor legitimidad a una nueva constitución? Porque el mismo órgano constituyente elija el quórum, o que éste pueda ser de una mayoría simple, tampoco suena tan descabellado como para no considerarlo. Sí. Mira, la cita esa, si no me equivoco, es de un tweet que yo subí el mismo día del acuerdo, a un hilo largo que subí explicando varias cuestiones. En abstracto, efectivamente, los quórum altos de alguna manera generan condiciones para la deliberación que casi que obligan a los distintos sectores a buscar acuerdos efectivamente transversales. O sea, han habido otros procesos constituyentes con la misma lógica, Bolivia, Sudáfrica, etcétera. El problema está, y por lo tanto, en sí mismo eso no es una trampa, ¿verdad? Porque los 2/3 de la discusión legislativa, cuando ya hay algo redactado, genera un efecto político a los 2/3 de una discusión cuando no hay nada redactado. Por eso en su momento tratamos de ver el lado, entre comillas, amable de los 2/3, valorando el hecho de que se había aprobado la hoja en blanco, que era una cuestión importante. El problema es que después se dictó la ley 21.200. Y la ley 21.200, que es la que pone en jurídico, ¿verdad? Traduce en jurídico el acuerdo del 15 de noviembre, tiene sus luces y sus sombras, pero de todas las sombras que tiene, hay una en particular que efectivamente funciona como trampa y que entorpece muy gravemente la deliberación ahora con el tema de los 2/3 encima de la mesa. Y es que el artículo 142, inciso final, señala que si el plebiscito de salida gana el rechazo, sigue vigente la Constitución del 80. Es decir, volvemos atrás. Y eso no estaba en ninguna parte. Ese es un invento, un conejo que la comisión técnica se sacó del sombrero y que neutraliza parte importante de la deliberación constituyente, porque genera un incentivo. Bueno, escuchamos a Longueira, ¿verdad? Genera un incentivo para el sector del rechazo, para boicotear el proceso constituyente por dentro y evitar que se llegue a una propuesta de texto constitucional al cual la ciudadanía mayoritariamente pueda adherir. Entonces, claro, esa ley, que es posterior al acuerdo, le pone un pelo a la sopa de los 2/3 muy importante, y como te digo, esto no estaba en ninguna parte. Ahora, es razonable que se prevea el efecto jurídico de las dos opciones, apruebo o rechazo, del plebiscito de salida.
pero lo que no es razonable es que ese efecto jurídico pase por encima del resultado del plebiscito de entrada, ¿verdad? El Claro. plebiscito de entrada del 25 de octubre, del 80% en favor de una nueva constitución, es irreversible. Ahí hay un mandato popular que no se satisface hasta que tengamos nueva constitución. Pero lamentablemente este articulito, el 142, inciso final, enturbia y entorpece la verdad que todo el proceso. O sea, es una especie de trampilla en el fondo cuando dicen, porque dicen, no, pero ¿cómo vas a cambiar algo que ya se había acordado? Al final eso nunca se acordó. Lo que se acordó era lo de los 2 tercios, pero no para obstaculizar, sino que para que fuera representativo, digamos, para que fuera legítimo. Exactamente, no, exactamente. Yo esto lo he dicho previamente. El acuerdo tiene luces y sombras, la ley 21.200 tiene luces y sombras, las he explicado, he tratado de explicarlas todas. De todas estas sombras, la única que funciona como trampa propiamente tal es esta. Y esto Perfecto. no estaba en el acuerdo, esto no se discutió, porque claro, por ejemplo, lo otro que se ha tratado de levantar como trampa recientemente es la posibilidad de que se vote el texto final de la nueva constitución en la convención constitucional por 2 tercios. Eso sí se conversó Ujú. en el acuerdo y fue expresamente descartado. Hay 2 tercios de votaciones particulares para todas las normas, pero no 2 tercios final. Pero esta cuestión del 142 hizo final es un conejo sacado del sombrero, ¿verdad? En ningún momento esto formó parte de aquel acuerdo de noviembre. Jaime, vamos al proceso constituyente. Tú anteriormente habías hablado de que te gustaría ser constituyente y que ibas a ver si podías participar a través de una organización social, partido político. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Cómo hay candidatura o no hay candidatura? Mire, efectivamente tengo muchas ganas de ser candidato. Eh, lo estoy diciendo más abiertamente desde el principio, entendía que todos los procesos sociales tienen sus tiempos, ¿verdad? Y antes del plebiscito teníamos que concentrarnos más bien en el trabajo, ¿verdad? Por el apruebo. Hoy día estoy trabajando efectivamente para ser candidato, pero no me quiero apresurar en decir que sí, que ya estoy listo, ¿verdad? O que yo quiero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, primero porque, primero porque los territorios tienen sus tiempos, ¿verdad? Los cabildos y la asamblea reúnen periódicamente grupos de personas distintos, ¿verdad? Que van rotando. Tienen sus tiempos para tomar decisiones. Estoy conversando con varias organizaciones territoriales, con cabildos. También estoy hablando con partidos políticos, ¿verdad? Porque a mí también personalmente me interesa, de alguna manera, contribuir a la reconciliación con la representación. Ya. Necesitamos reconciliarnos con la representación. Para que la democracia del nuevo ciclo histórico que va a empezar el 2022 o el 2023, necesitamos mucha participación ciudadana y por eso me estoy dando el tiempo de conversar con cabildos y organizaciones locales, pero también vamos a necesitar representación, pero la representación de la buena, ¿verdad? Partidos políticos democráticos, transparentes, ¿verdad? Con estándares éticos, con cumplimientos a estándares legales, etcétera. Yo no ¿Cuáles sé cómo serían esos lo... partidos? Mira, es que eso te iba a decir, yo no sé cómo lo verás tú, Sebastián, pero yo tengo la impresión de que con los partidos políticos o con la democracia en general tenemos un problema similar al que tenemos con la sociedad. Eh, el problema con los partidos políticos son las cúpulas. Están manejados por Yo, élites. sí, absolutamente. Así como tenemos un problema con las 3 comunas, con los partidos políticos, y no con todos, y no todos de la misma manera, algunos más, otros menos, tenemos problemas con las cúpulas dirigenciales. Mm. Porque yo estaba, como te digo, estaba conversando con mucha gente en el último año y medio, y las bases militantes de los partidos políticos son bases comprometidas con sus causas. Uno las podrá compartir un poco más, un poco menos, pero en materia, pues, ponte tú, de participación ciudadana, medioambiental, salud, trabajo, ¿verdad? Hay partidos que tienen compromisos súper potentes con el trabajo. Las bases militantes son mucho más leales, por así decirlo, con el ideario político de los partidos que sus cúpulas. Entonces, esto lo digo porque el problema no es con los partidos, así como idea abstracta. El problema es que no tenemos partidos suficientemente transparentes, no tenemos partidos suficientemente democráticos, porque hay grandes cúpulas con apellidos vinosos que son dueños de muchas cosas, son dueños de derechos de agua, de mineras, son dueños de AFP, etcétera,
y que también manejan partidos políticos a través de ciertos apellidos, a través de ciertas familias. Y eso es lo que yo creo que hay que superar, ¿verdad? Democratizar los partidos políticos. Y pucha, si durante el proceso constituyente vamos a democratizar el Estado, vamos a democratizar a la presidencia, el Ejecutivo, el Parlamento, vamos a recuperar el agua, vamos a arrebatarle la educación y la salud al mercado, pucha, ¿cómo no vamos a ser capaces de democratizar también los partidos políticos y ponerlos al servicio del interés general? Si el problema es que esta gente ha estado durante mucho tiempo aprovechando el aparato estatal en beneficio de intereses particulares, sobre todo los partidos viejos. Y yo creo que llegó el momento de poner las cosas en su lugar, de hacer justicia, poner las cosas en su lugar, y que los partidos políticos sean agentes de representación del interés general. Yo creo que esa cuestión es clave. Y en ese sentido, entonces, en estas conversaciones que has planteado, ¿un partido político es una opción real hoy en día? Sí, 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 sí. Yo creo que es mucho más probable que yo haya, estoy conversando también con organizaciones independientes, muy probable que tengamos cruces ahí, pero como te digo, a mí, yo entiendo que puede que sea contracultural lo que estoy diciendo en este momento, pero a mí el discurso que se vayan todos no me seduce, ¿verdad? Ese discurso antipartido, son todos corruptos, porque no es justo, no es justo con las bases militantes. Las bases militantes no son corruptas. ¿Ah? Las bases militantes están ahí a pesar de los partidos. Claro. Y yo creo que hay que ser respetuosos también con gente que muchas veces tiene un trabajo político, un trabajo territorial importante, que ha levantado causas significativas en los últimos 30 años, a pesar de las cúpulas dirigenciales. Y por eso te digo, yo en general estas discusiones o estos discursos más bien universales, así que es decir, como por ejemplo toda la derecha es fascista, o toda la izquierda es, no sé, antidemocrática, o que todos los partidos políticos son malos, no me convence. Yo creo que uno tiene que ser no sé, más serio, más riguroso, hacer las distinciones concretas, ver dónde falla, sobre todo ver dónde están fallando los modelos institucionales, ¿verdad? Por algo están fallando los partidos políticos, no fallan por todos Sí. lados, están fallando en algunos aspectos bien concretos, que son aspectos graves, corrupción ni más ni menos, pero de ahí a meter a todos en el mismo saco, no sé, no me convence. ¿Por qué? Ok, no puedes decir por qué partido o por qué organización aún, pero ¿por qué distrito sería? Yo iría por acá por el Distrito 7, que es donde vivo, en Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, Concón, Perfecto. eh, porque me parece que es lo correcto, pues yo vivo aquí, ¿verdad? Y me parece que lo razonable es hacer el trabajo territorial donde uno vive. Entonces estaba conversando con, no sé, pues, cabildos de Agua Santa, de Recreo, Nueva Aurora, qué sé yo, con gente de Algarrobo, no sé, Casablanca, y ahí estamos conversando. Estos Ya, procesos son perfecto. lentos, los territorios tienen sus tiempos, hay que respetar sus tiempos también. Entiendo, entiendo. Pero popularmente, ¿hay mano o no hay mano? Hay mano. No, yo creo que sí, es que ¿sabes lo que Ya. pasa? Aquí entre nos, ya, yo sé que esto se está transmitiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que la gente cacha, primero, que yo no soy un político, entre comillas, tradicional, ¿cachai? No me interesa hacer carrera política. Yo estoy en esto del proceso constituyente desde antes de que empezara Claro. y me he puesto a disposición de los territorios, de los cabildos, en un proceso, digamos, de autoeducación popular que ha sido súper intenso y ha sido súper interesante. Eh, y mi candidatura, de alguna manera, surge de ahí, ¿verdad? No es una decisión vertical, no es un rostro de un actor de televisión o algo por el estilo. Eh, si mi nombre ha sonado tanto en este tiempo, es básicamente por el tipo de trabajo que he hecho en favor de los cambios sociales, en favor de la protesta, en favor de los espacios de socialización del conocimiento, sobre todo en clave constitucional. Eh, y yo me he puesto a servicio de ese proceso. ¿Cachai? Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Por eso estoy como respetando esos tiempos, ¿verdad? Pues yo sé que un cabildo, por ejemplo, no me va a decir ya tú.
porque las personas que asisten a los cabildos se van rotando permanentemente. Pero sí estoy tratando de conversar lo más posible, eh, un poco para respetar también esa característica del ciclo político que yo creo que están haciendo, que es un ciclo político marcado por la participación ciudadana. Entonces, Esperemos. tomarnos un poco en serio ese rasgo que podría tener esta nueva democracia participativa, representativa, pero sobre todo participativa, eh, y esperar que de ahí surja efectivamente el trabajo que estamos haciendo. Tú que entiendes un poco más, explícanos cómo sería el supuesto mecanismo de este órgano. Ok, ya, te eligen constituyente, ponte tú. Se cita una fecha, se juntan, se elige vocería o directiva, me imagino, y después, luego, ¿qué? ¿Qué es cuál es la primera cosa en el debate o en el proceso a la que la ciudadanía debería estar atenta que se resuelva? Mira, después de las elecciones del 11 de abril, van a pasar probablemente 1 o 2 meses antes de que la convención se instale, ¿verdad? Antes de que empiece a trabajar propiamente tal. Y lo primero que tiene que hacer es elegir efectivamente una mesa directiva, un presidente, presidenta, qué sé yo, vicepresidente, etcétera. Y lo segundo es redactar un reglamento, ¿verdad? El reglamento de la convención constitucional propiamente tal. Esa es la primera batalla, por así decirlo, de la convención. Es una batalla que ya está en marcha porque ya hay varias ideas y varias propuestas circulando. Eh, y aquí, claro, esto puede parecer un poco fome, un poco árido, pero el reglamento va a decidir cuestiones fundamentales para el éxito del proceso constituyente. O sea, la legitimidad del proceso se va a jugar en el reglamento. Porque, por ejemplo, el reglamento va a regular la forma en que va a participar la ciudadanía, ¿verdad? Cómo las comisiones de la convención o la propia convención recibe propuestas, escucha a la ciudadanía, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cómo procesa las propuestas que surgen de las bases territoriales, cómo se votan, ¿verdad? Cuántas comisiones vamos a tener, bueno, etcétera. Y ahí yo diría, bueno, esa es la primera gran disputa, y ahí yo diría que hay dos grandes alternativas puestas sobre la mesa, de lo que ya se ha estado discutiendo. Uno es un procedimiento circular que busca que la propuesta de nuevo texto constitucional esté como circulando permanentemente entre la comisión temática, la comisión redactora, el pleno, la comisión temática, la comisión redactora, el pleno, etcétera. Que es un modelo muy cercano al actual proceso legislativo, que está lleno de etapas, lleno de recovecos, lleno de curvas, lleno de sombras, y que yo creo que podría entorpecer la participación ciudadana. Y la otra propuesta, estoy simplificando al máximo, sí, Sí, pero sí. la otra propuesta es una propuesta un poco más lineal, que busca identificar etapas del proceso que se vayan cumpliendo a medida que ciertos supuestos se vayan verificando. Entonces, por ejemplo, que la Comisión de Derechos Fundamentales proponga un texto, se aprueba, pasa al Pleno, se aprueba y ya está. Y que Claro. solo vuelva si es que tiene algún tipo de observación, bueno, etcétera. Pero hacerlo más sencillo, más lineal. Esa es la primera gran batalla. Ahora, yo me imagino el trabajo de la Convención Constitucional propiamente tal, destinando una cantidad de tiempo importante a recibir a la ciudadanía. A los primeros 2 meses, 3 meses probablemente, recibiendo insumos, recibiendo organizaciones, ¿verdad? Recibiendo propuestas de redacción concreta del texto. Después probablemente unos 2 o 3 meses más procesando todo eso, y después unos 2 o 3 meses más haciendo la devolución a la ciudadanía y ahí llevar adelante un proceso como de retroalimentación. Pero yo creo que es clave que todos y todas entendamos que el éxito del proceso constituyente se juega en la participación ciudadana. No solamente en la elección de candidatos y candidatas en abril, que es una participación en clave representativa, sino que de la participación propiamente tal. O sea, que tengamos ciudadanía efectivamente movilizada, organizada, presente en la Convención Constitucional, llevando propuestas, levantando propuestas, etcétera. Ok, sería muy interesante eso. Imagínate tuvieras toda esta participación. Ya tienes redactas el reglamento, tienes cómo se va a determinar la participación ciudadana. En ese momento, ¿cuál es, en tu opinión, o qué es lo que pones como más importante
para ti, si tuvieras que elegir una cosa que se diera a consagrar en una nueva constitución? Una sola. Una sola, pero no la más importante, pero si tuvieras que elegir una. Bueno, yo siempre he Como que, pensado, di- no, yo siempre he pensado que la madre de todas las batallas es la educación. Siempre he pensado que ahí está la clave de todo, la clave de la lucha por la protección del medio ambiente, la clave de la lucha contra el patriarcado, la clave de la lucha contra el abuso de poder. Bueno, en fin, yo siempre he pensado que la batalla más importante es educación. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que la discusión sobre la nueva constitución debería tener dos grandes vectores. O sea, hay dos grandes focos de luz, ¿verdad?, que debieran de alguna manera irradiar sobre la discusión constituyente en su conjunto. La primera es la desconcentración del poder. El actual orden constitucional, por muchas razones distintas, es muy funcional a la concentración del poder en el presidente, en la capital, en el hombre, en la población mestiza, en un grupito de senadores muy particular que inclina ciertas votaciones en las comisiones más importantes, bueno, etcétera. Yo creo que hay un vector ahí que yo creo que es clave, que es fundamental. Y el otro vector que yo creo que es fundamental es la democratización, la recuperación, la desmercantilización de los derechos sociales. Las condiciones materiales de vida que se construyen en torno a salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social no pueden quedar entregadas a la capacidad de pago de cada cual. Esos derechos tienen que ser universales, ¿verdad? No un piso mínimo, ¿verdad? No, tiene que ser universal, un espacio. Piensa que hoy día la educación pública, la educación en general, es un sistema que consolida la segregación social. Entonces, cada una tiene la educación que básicamente puede pagar. La educación hoy día no es un espacio de cohesión social, no es un espacio de integración. Y por eso a mí me parece clave que es fundamental recuperar los derechos sociales, ¿verdad? No en clave individual, sino que pensando en el tipo de sociedad que se construye en torno al ejercicio de los derechos fundamentales de carácter social. Por eso, por eso no es que la salud necesite un piso mínimo más digno. La salud tiene que ser igual para todos, para todas, ¿verdad? No es que la educación pública, el liceo, sea un piso mínimo. No, la educación tiene que ser igual para todas, para todos. Y eso nos lo tenemos que tomar súper en serio. Los derechos fundamentales son universales, o no son derechos, son privilegios. Entonces, o es queremos derechos o interesante. queremos privilegios. Es interesante en ese sentido lo que hablas porque estás hablando, claro, del paso de un Estado subsidiario a un Estado que efectivamente garantice estos derechos. Pero ¿cómo se puede hacer eso en la práctica? ¿Qué pongo yo en la nueva Constitución para garantizar eso? Porque la Constitución de ahora también dice cosas muy bonitas y Sí. garantiza cosas, claro, entonces, pero ¿cómo yo garantizo eso de otra forma que quede más, que sea más exigible por la ciudadanía en una nueva Carta Fundamental? Mira, la respuesta va por dos caminos. Hay dos tipos de cosas que tú tienes que hacer para garantizar derechos sociales de manera efectiva. Primero, en lo que se refiere al derecho propiamente tal, el derecho tiene que estar reconocido en la Constitución como un derecho, ¿verdad? No como el derecho de acceso, no, como un derecho propiamente tal, reconociendo que detrás de él hay un valor público. O sea, detrás de la educación hay un bien público. No hay un Claro. bien de consumo que satisface a un individuo particular, sino que hay un bien público. Lo mismo pasa con salud, con cultura, con vivienda. Hay bienes públicos detrás de los derechos y eso hay que reconocerlo. Lo segundo es que, junto con reconocer el derecho, la Constitución tiene que ser capaz de identificar las bases fundamentales desde las cuales ese derecho se protege. Por ejemplo, seguridad social, universal y solidaria. Y eso tiene que estar en la Constitución, universal y solidaria. Y tercero, la Constitución tiene luego que contemplar ciertos mandatos concretos al legislador para que el legislador aterrice el derecho a partir de las bases fundamentales que reconoce la Constitución y establezca las condiciones para el ejercicio de ese derecho fundamental. Claro. Pero con el derecho propiamente tal no es suficiente,
¿verdad? Los derechos, o sea, el reconocimiento constitucional de los derechos es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque también necesitamos un diseño institucional que sea funcional a la garantía y a la protección de los derechos fundamentales. Eso es lo que nos falta hoy en día. Claro, esta es la segunda parte de la respuesta. Y esta segunda parte yo creo que se construye a su turno con dos elementos. Primero, tenemos que pensar formas jurídicas concretas, eficaces, ¿verdad? Que consigan el objetivo de empoderar a las comunidades locales en la protección de los derechos fundamentales de su gente. ¿Ya? Yo creo que esa cuestión es clave. Por ejemplo, salud comunitaria. La salud comunitaria cumple una función fundamental en la prevención, en la prevención de la salud, en la prevención de las enfermedades. Esa cuestión es clave. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en materia de seguridad social con las cooperativas, bueno, etcétera. Ahí hay un elemento fundamental, empoderar a las comunidades. Y en segundo lugar, y en este primer elemento, el régimen local, el gobierno local municipal es importante. Pero un segundo elemento, necesitamos algo así como una defensoría popular que tenga competencias para presentar acciones judiciales contra vulneraciones individuales, pero especialmente contra los problemas estructurales que pueda tener un determinado sistema de protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, salud. En salud hoy día tenemos un problema importante, tenemos cientos de miles de recursos de protección en el sistema de salud privado y el sistema sigue exactamente igual, no ha cambiado nada. Eso no puede pasar. Entonces necesitamos un órgano tipo de Defensoría Popular que pueda presentar acciones colectivas en tribunales, que tenga acción pública donde la ciudadanía también pueda contribuir y pueda participar. Pero además, esa Defensoría Popular debe tener iniciativa legislativa, debe tener la capacidad de recibir el mandato que la Constitución le da al legislador y presentar proyectos de ley, en caso de que el legislador no los quiera presentar, que es un poco lo que de repente pasa, ¿verdad? Que la clase Claro. política se hace los locos, no, porque estamos en eso, estamos preparando, y llevamos 13 años esperando la ley de ISAPRE. Pero bueno, la clase política dice, no, si estamos esperando, ya viene, y no pasa nada, pues, bueno. Entonces, que esta Defensoría Popular tenga la posibilidad de presentar un proyecto de ley, ¿verdad? Que la iniciativa legislativa se abra. No solamente iniciativa popular de ley, sino que esta Defensoría Popular pueda presentar proyectos para avanzar en la protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, justo en ese sentido, ¿qué opinas de lo que pasó en el Senado con los escaños reservados, el rechazo de los escaños reservados? ¿Crees que esto le quita legitimidad, diversidad al órgano constituyente? Mira, este es un problema importante. Eh, aquí hay un racismo, aquí hay dos cuestiones muy pencas ocurriendo simultáneamente. Primero, hay un cálculo electoral pequeño de cierta minoría vinculada al 20% del rechazo, que se está asustando, ¿verdad? Porque el pueblo se está empoderando y está avanzando hacia cambios estructurales de verdad. Y hay un cálculo electoral pequeño que tiene por finalidad básicamente incorporar los escaños reservados dentro de los 155, como si la representación nacional y la representación originaria siguieran los mismos criterios, ¿verdad? Eso va contra la normativa internacional. Pero también, y esto es súper triste decirlo, pero yo creo que es importante que nos empecemos a hacer cargo, hay un racismo estructural súper duro, ¿verdad? Que está marginando de nuevo a los pueblos originarios de la participación y de la decisión en las cuestiones importantes para el país. Eh, Se ha tratado de enturbiar la discusión diciendo que cambiar la composición de la Convención Constitucional es un poco hacer trampa, ¿verdad? Porque la gente ya votó por nueva constitución, y ya votó por Convención Constitucional. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo creo que es importante que la gente sepa que cuando votamos el 25 de octubre, votamos por un órgano compuesto íntegramente por personas elegidas democráticamente. Con escaño reservado o sin escaño reservado, eso se satisface en la pregunta del 25 de abril. Pero también es importante que las personas sepan que el proyecto
de escaños reservados fue presentado por la derecha en diciembre del 2019. El 17 de diciembre del 2019. Y cacha, el 19 de diciembre, estoy leyendo, esto no procede de memoria, estoy leyendo, Ah, el ya, ya. 19 de diciembre, el proyecto de escaños reservados fue aprobado en la Cámara de Diputados por 144 votos a favor. Oigan, 144 votos a favor. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos vengan a decir, ah, no, están cambiando las reglas del juego, Y un están año después. engañando a la gente? Si esto se sabía hace un año que se está tramitando esto. Entonces, la clase política, pucha, paren un poco el deseo, pónganse firmes, ¿verdad? Respondan a la ciudadanía. Esto es algo que la clase política aprobó en diciembre. En diciembre. Entonces, ¿por qué ahora vienen a decir, ah, es que le estamos cambiando la regla del juego a la gente? Eso es mentira. Eso es mentira. Esto está aprobado desde diciembre por la Cámara de Diputados. En ese sentido, ¿es un Estado plurinacional lo que debe buscar en este caso una eventual convención para una nueva constitución, pensando en las constituciones de Bolivia o Ecuador, tal vez como ejemplos de esto? Mira, yo creo que más allá de lo que yo crea, mira, las crisis constitucionales, por regla general, se producen cuando la constitución escrita se separa de la constitución, digamos, real. La constitución política no es solamente un texto jurídico escrito, sino que también una forma de organización política de la sociedad. Cuando esa forma de organización política de la sociedad, la constitución material, se empieza a separar, la constitución escrita pierde legitimidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de alguna manera del proceso constituyente? Primero, tener claridad respecto de cuál es el tipo de sociedad que queremos construir, pero segundo, tener claridad respecto de cuál es el tipo de sociedad que somos. Y esta cuestión a mí me parece que es clave, porque Chile ya es un Estado plurinacional. Chile ya es multicultural. Eso ya existe. Entonces la pregunta es, ¿qué razón tenemos para no poner eso en la Constitución? Si Chile ya es un país multicultural, Chile ya es plurinacional. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ese es el desafío, ¿verdad? Reconocer en la Constitución lo que hoy día somos como país. Claro, en ese sentido igual volvemos un poco al tema anterior que estábamos hablando, de cómo tú garantizas esos derechos, porque claro, en lo que también alegaban muchas comunidades mapuche que han hecho protestas, que alegaban también contra los escaños reservados, porque decían que no eran representativos del pueblo, también dicen que un Estado plurinacional tampoco es la respuesta. Hay algunas comunidades que sí lo creen, otras comunidades que no, como en todos lados, pero también hay algunas partes involucradas que alegan que no es la mejor solución porque no resuelve nada, digamos, porque no, el ponerlo en una constitución no garantiza tampoco nada. Bueno, esta es un poco la misma conversación respecto de los derechos fundamentales. Hay cuestiones que es necesario poner en la Constitución, pero que no es suficiente, ¿verdad? Que esté en la Constitución ayuda, pero no resuelve todo. Y esto también se conversó mucho a propósito de la campaña apruebo rechazo. Las constituciones no cambian mágicamente la historia de los países, pero sí contribuyen muy significativamente en la construcción de esa historia. Piensa que cada vez que un país importante, o da lo mismo, cada vez que un país ha tenido crisis, ha salido adelante de esas crisis con cambios constitucionales. Pensemos, no sé, por las dictaduras de América Latina, pensemos en las dictaduras del sur de Europa, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, pensemos en los países africanos que salieron de los regímenes coloniales. Todos esos países salieron adelante con nuevas normas constitucionales. ¿Por qué? Porque la constitución contribuye efectivamente en algo. Lo que pasa es que no es suficiente, porque una vez que la constitución se redacta, hay que implementarla. Y es en ese momento de implementación donde se juega también parte importante de los efectos que puede generar una constitución desde la perspectiva de los cambios sociales que ella representa. Por eso es tan importante notar, al menos desde mi perspectiva, que la participación, la organización, la movilización social tiene que ser permanente, ¿verdad? Los procesos de cambio social van más allá del proceso constituyente. Y una vez que la nueva constitución esté escrita, después hay que implementarla, vamos a tener que defenderla, vamos a tener que redactar leyes nuevas, ¿verdad? Cambiar algunas de las leyes viejas.
Y en ese sentido, claro, parte de esas comunidades tienen razón, porque no hay soluciones mágicas, este es un trabajo permanente, pero lo interesante, creo yo, del reconocimiento del carácter plurinacional es que la población mestiza y los pueblos originarios nos reconocemos mutuamente como iguales, ¿verdad? Como sujetos políticos que se sientan a una mesa en condiciones de igualdad. Y yo creo que eso es fundamental. Ese es como el piso mínimo, ¿verdad? Para toda conversación. ¿Qué seamos capaces de hacer de ahí en adelante? Va a depender de cómo se desarrollen esas conversaciones. Ese es también el espíritu que se espera, digamos, en la Convención Constitucional, que lo encarne, Claro, digamos. Oye, Jaime, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu disposición. Ya estamos llegando al final de esta conversación. No sé si tienes alguna reflexión final sobre nuestra conversación. no, mira, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Agradecer de nuevo al Desconcierto, que está siempre, siempre ahí preocupado de abrir estos espacios de conversación. Yo de las primeras conversaciones como así como significativas que tuve después de la revuelta, fue con Francisca Quiroga también aquí en el Desconcierto. Así que nada, muchas gracias por estos espacios. Y de alguna manera transmitirle también a la ciudadanía, eh, mira, estamos viviendo momentos históricos para la República. Esto que está pasando no había pasado nunca en la historia del país. O sea, nunca habíamos sostenido una revuelta popular durante un año, nunca. Y nunca esa revuelta había conseguido abrir un proceso constituyente y nunca habíamos tenido un plebiscito como el que tuvimos el 25 de octubre. Las características del ciclo político que se abre con la Constitución del 2022 va a depender mucho del tipo de acción política que seamos capaces de empujar de ahora en adelante. Y si la acción política del 2019 al 2022, que se apruebe la nueva constitución, es una acción política participativa, de participación ciudadana incidente y efectiva, es muy probable que el ciclo político que se abre con la nueva constitución sea también así. Y ojo, que hay muchos países mirando lo que estamos haciendo, porque el neoliberalismo empezó en Chile y hay muchos países mirando. Así que, nada, transmitir un poco ese sentido de responsabilidad histórica del momento que estamos viviendo e invitar a la gente a involucrarse en el proceso constituyente y a participar de todos los espacios territoriales e institucionales para que esto pueda salir de la mejor forma posible. Vale, Jaime, muchas gracias de nuevo por todo. Gracias a las personas también que nos vieron. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube también, El Desconcierto, o ver nuestra página web para informarse de toda la actualidad de Chile y del mundo, www.eldesconcierto.cl. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra próxima conversación constituyente.